En este video de lo que voy a referirles es cómo trabajar o calcular intervalos de confianza para una proporción. Específicamente hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de proporciones es porque estamos trabajando con variables categóricas y entonces, si recuerdan, las variables categóricas tienen sus valores, son categorías, y en todo caso lo que nos interesa, lo que podemos calcular no son los promedios para cada categoría o para la variable, sino la proporción o la frecuencia para cada uno de sus respuestas. Para ello voy a trabajar con la encuesta del Latinobarómetro en su ola del 2018. Para ello pueden acceder a través de la página web del Latinobarómetro y en ese caso lo que voy a hacer es la descargué en un formato .zap o para SPSS. La idea era ver la manera en cómo se abre este tipo de archivos en R, y para ello se necesita tener abierta o activada previamente la librería Haven. El comando de Haven para abrir un archivo en formato .sav es a partir de este comando read-sav. Lo que hice en este argumento, en esta forma de estructurarlo, era que si no era escribir primero el nombre de la librería, dos puntos, y luego el nombre del comando. Entonces, de esta manera lo que le estoy diciendo es, primero activa la librería y después activa este comando. Esto era por si no habían activado previamente la librería. Es una manera directa de hacerlo sin tener que activar o utilizar un library previamente. Todo esto, abro paréntesis, después defino la ruta de acceso al archivo y el archivo debe contener la terminación .sav, y todo esto lo estoy guardando como un objeto que se llama datos-lb, símbolo de asignación, y la ruta de acceso. Si ustedes ya la tenían abierta, bueno, este paso es un poco, lo pueden omitir. Entonces acá lo pego, control enter, lo corro. Si quiero echar, entonces ahora lo que se sabe es que tenemos un objeto, acá se abre un objeto que se llama datos-lb, que tiene 20.204 filas u observaciones y tiene 395 columnas. Vean que son muchas columnas. Entonces, si queremos empezar a echarle un vistazo a esta base de datos, lo primero que podemos ver es los nombres, echarle un ojo a los nombres, pero como son 395 columnas, si mandan a llamar solamente a los nombres del data frame, entonces lo que va a ocurrir es que les van a aparecer 395 valores. En este caso, para que no se me llene de nombres, utilicé este comando head para echarle un vistazo a los primeros 6 nombres, a los, a los primeros 6 nombres de esta base de datos. Para eso puse head. Acá lo pego y si lo corro me va a dar los 6 primeros valores. Y bueno, así hay que explorar. Pero la otra cosa es también es importante echarle un ojo al libro de códigos de la encuesta. Este libro de códigos se encuentra dentro del archivo que descargan de Latinobarómetro, y eso les va a ayudar a identificar los nombres, los nombres con los cuales fueron codificados y lo que representa cada nombre de una variable, y también cuáles son los valores posibles o las categorías posibles de las respuestas. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con la variable P12STGBS. Esta variable se refiere al ítem o a la columna en la cual se mide el apoyo a la democracia, y si le echan un ojo al libro de códigos, este ítem tiene tres valores o tres categorías posibles. Uno es preferir a la democracia, dos es preferir a un gobierno autoritario, o tres, ser indistinto o desafecto o indiferente frente a un régimen democrático que a uno no democrático. Para empezar a revisar a la variable y saber cuál es la categoría que nos interesa para después construir el intervalo de confianza, pues hay que mandar llamar una tabla de frecuencias. En este caso utilizamos el comando table, se abre paréntesis, primero el nombre del data frame, símbolo de moneda, y luego el nombre de la variable. El nombre es P12STF, todo eso. Si lo copian y lo pegan en su RStudio, les va a decir que la categoría 1 tiene una frecuencia absoluta de 9.723 casos, la categoría 2 es de 2.900, la categoría 3 es de 5.600. Ahora, si lo quieren ver en valores proporcionales,
A este table le añadimos un paréntesis, escribimos prop.table, table, y cerramos del otro lado los paréntesis y lo corremos. Y ahora nos dice que la gente que apoya a la democracia en América Latina es una proporción de 0.53 o el 53%. Los que están a favor de un gobierno autoritario son de 0.16 y los que son indiferentes es de 0.30. Y bueno, ahora con estos elementos podemos utilizar el comando, la librería DeskTools para construir intervalos de confianza. Hay dos características que debemos tener en cuenta, que se pueden construir intervalos de confianza con una categoría, con una variable cuya categoría perdón, una variable categórica que sea binomial, esto es que tiene solo dos respuestas o valores posibles, o si es multinomial, que sus respuestas son más de dos. En este caso, la variable apoyo a la democracia es multinomial porque tiene tres respuestas posibles, pero vamos a simular que solamente tiene dos de inicio para hacer el ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle el intervalo de confianza para la categoría 1, donde se evalúa qué tan preferible es la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. Para ello se utiliza el comando binom ci, b mayúscula, ci mayúscula, se abre paréntesis, y el primer argumento es x igual, y lo que se escribe es el valor o la frecuencia absoluta de la categoría que nos interesa. En este caso, la frecuencia absoluta son 9723 casos. Separado por una coma, el siguiente argumento es n igual. N se refiere al tamaño de los casos válidos. Y los casos válidos es la suma de estas tres categorías. Lo escriben aquí, separado por una coma, escriben conf.level. Igual aquí se especifica el nivel de confianza, trabajando con un valor del 95%, solo es poner 0.95, separado por una coma. Siguiente argumento es method, igual, y entre comillas se escribe Clopper-Pearson. Se cierra comillas y estamos utilizando el método de Pearson para calcular el intervalo de confianza, que es el método que hemos venido viendo hasta el momento. Si lo pegan en RStudio y lo corren, lo que les va a arrojar en la consola son los siguientes valores. Es una tabla con tres columnas, 1, 2, 3. La primera columna dice este se refiere al valor del estimador. El estimador es la proporción de casos a las que se corresponde este 9723. Entonces, el apoyo a la democracia tiene una proporción de 0.53 en nuestra muestra. Y el lower CI o el límite inferior de nuestro intervalo de confianza va a ser de 0.5232 y el UPR es upper CI o límite superior de nuestro intervalo de confianza es de 0.5377. Esto de alguna manera nos dice que la proporción de personas que apoyan a la democracia en América Latina se ubica entre 52.3 y 53.7% de las personas de la población en América Latina, y esto lo decimos con un nivel de confianza del 95%. Esa es la manera de calcularlo a partir de una proporción. Ahora, cuando nuestra variable es multinomial, podemos utilizar dentro de la librería DeskTool, podemos utilizar el comando multinomci, y este nos permite calcular intervalos de confianza para una variable que tiene más de dos categorías como respuesta. Se abre paréntesis, el primer argumento es x igual, separado por una coma, el siguiente argumento es conf.level igual, separado por otra coma, el siguiente argumento es size igual, coma, y el último argumento es method igual. Ahora lo que vamos a hacer es solicitar los intervalos de confianza para las tres categorías de nuestra variable. En ese sentido, lo que vamos a hacer es primero guardar un objeto que se va a llamar observados, igual, y vamos a poner como valores concatenados, o que los trabaje al mismo tiempo, abrimos paréntesis, ponemos los valores de las frecuencias absolutas de nuestras tres respuestas o nuestras tres categorías. Entonces, los valores son 9723, 2950 y 5654. Son estos valores que vamos a guardar como un objeto. Cerramos comillas. Si lo copian y lo pegan
R, permítanme, lo copian y lo pegan, se guarda como un objeto. Ahora tenemos un objeto que se llama observados en nuestro ambiente, y ahora vamos a utilizar el comando multinom ci, abrimos paréntesis, y el primer valor, que va a ser nuestra x igual, el primer valor va a ser observados. Este objeto lo estamos mandando llamar, separado por una coma. Luego el siguiente argumento va a ser conf.level igual a 0.95, este es nuestro nivel de confianza, coma, y vamos a utilizar el comando method igual, y entre comillas, seasonGlass con z al final. No vamos a utilizar el comando site, porque en site tendríamos que decirle cuál es el lado que nos interesa en un intervalo de confianza. Por default se refiere a los dos lados de la curva de distribución, entonces no es necesario especificarlo porque ya viene así por default. Si copian todo esto y lo pegan en R y lo corren, entonces vean lo que aparece en la consola. Nos aparecen los valores nos aparece una tabla con tres columnas. La primera se llama estimador, la segunda se llama límite inferior, la última, la tercera columna se llama límite superior, y en las filas es 1, 2 y 3 si se refiere a las categorías, la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3, o si apoya la democracia, apoya un gobierno autoritario o es indiferente. Nos da los valores de los estimadores para nuestra muestra, o las proporciones para cada una de las categorías. Recuerden, la primera era de 0.53, la de las personas que apoyan un régimen autoritario es de 0.16, los que son indiferentes es 0.30, pero ahora también nos da los límites inferiores y superiores de los intervalos de confianza para cada una de las categorías. Y lo importante de todo esto es que podemos reflexionar que adentro de estos intervalos de confianza para cada una de las categorías se encontrará la proporción de personas de la población de América Latina que apoyan cada una de estas tres categorías. Y de esa manera hemos construido intervalos de confianza de manera simultánea para una variable multinomial, y sobre todo pensando que son para una variable categórica.